referencia, ¿no es cierto?, a un operador que nosotros vamos a estudiar que se llama transformada de Laplace, ¿verdad? La otra vez, uno de ustedes le preguntó a Julián qué pasaba porque como que Flor empezó a hablar de esta parte del cuerpo complejo y ustedes ven que en su programa esto está en la segunda parte. El tema es que como está presentado en su programa, eso está mal, eso no está bien. Porque no está bien por lo siguiente, porque ahora cuando nosotros veamos, o el que cursó ya, porque la otra vez hay varias caras conocidas acá, el que cursó se pudo haber dado cuenta que cuando nosotros estudiamos lo que es transformada de Laplace, todo se basa en función de un parámetro complejo. Entonces, si ustedes no estudian todo lo que es la teoría de los complejos, yo dudo, ¿no es cierto?, que ustedes puedan entender lo que es realmente el concepto de transformada de Laplace. Es por eso que, desde mi punto de vista, está mal ese programa. Por lo tanto, nosotros lo vamos a dar como corresponde, ¿verdad? Como lo venimos dando desde hace 5 años a esta materia. Bueno, entonces, acá prácticamente está lo que dice su programa, ¿verdad? En definitiva, vamos a ir viendo de a poco cómo se van integrando estos conceptos y vamos a empezar nosotros con lo que son los números complejos, su representación y las operaciones, ¿verdad? Yo sé que de todos modos igual algo de esto ustedes ya estuvieron viendo con Flor, así que escuchen un segundo. Si por ahí alguien está escribiendo en el chat, cuando yo comparto la pantalla yo pierdo el chat. Así que si algún compañero ve que alguien está escribiendo, por favor que me avise. Y si tiene micrófono lo dice por el micrófono, ¿no? Por favor, porque si no se va a complicar, ¿verdad? O salgo o entro, pero yo no puedo estar... a ver... Si comparto, yo pierdo el chat, así que no voy a poder ver lo que ustedes me dicen, lo que ustedes están escribiendo. Así que, por favor, si alguien por ahí está pendiente, que me avise. Y si no, va a tener que esperar hasta que ¿cómo es? Desactive, digamos, la pantalla. Bueno. Seguimos, entonces. Ahí les voy a compartir el apunte. Este apuntecito, el que están viendo acá, es exactamente lo mismo que ustedes tienen en el aula virtual, nada más que acá yo hago unas presentaciones nomás para que a ustedes les quede más fácil, ¿verdad? Nada más que eso. Bueno, en principio nosotros tenemos que dar la definición de lo que es un número complejo, ¿verdad? Y un número complejo, notacionalmente, nosotros vamos a ver que se va a definir con esta C, como ustedes vieron en sus materias anteriores, que una R parecida me está hablando del conjunto de los números reales, una Z parecida me está hablando de los números enteros y así sucesivamente, ¿verdad? Y al conjunto de los números reales se lo presenta o se lo define como una extensión del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque fíjense una cosita, nosotros acá tenemos que, esta en realidad es una de las formas, ahora más adelante nos vamos a dar cuenta que se puede escribir un número complejo. Esta forma que está acá es la que se denomina forma binómica, un número complejo. Donde me dice que esto se llama A más BI, ¿no es cierto? Donde se verifica que A y B pertenece al conjunto de los números reales. O sea, me está diciendo que A es un número real, B es un número real. O sea, lo que me está dando la pauta a mí de que me está llevando a otro conjunto que no es el real, es esta I que está acá, que todavía yo no sé qué significa, ¿verdad? Pero a mí me parece que debería ser eso, porque ustedes bien deben saber que si A es un número real, B es un número real, e I es un número real, eso que estuviese ahí sería un número real, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los reales con el producto es cerrado y los reales con la suma también es cerrado. O sea que hay algo, me está dando la pauta a mí de que este I que aparece acá no es un número real, ¿verdad? Y fíjense que a continuación de ese I no me dice nada, o sea que efectivamente parece que está pasando esto. O también yo lo puedo escribir en forma, ¿no es cierto?, de un par ordenado, ¿ok? Donde A, que es el primer componente, va a venir a parar en el primer lugar del par ordenado, y B, que es el segundo número real, viene a parar en el segundo componente. Fíjense que las condiciones son exactamente las mismas. Bueno, esa expresión A más BI, como recién les presentamos, se llama forma binómica del número complejo. Forma binómica porque, bueno, todos se habrán dado cuenta que eso tiene la forma de un binomio, ¿no es cierto? Un binomio donde la primera parte o el primer término no es semejante al segundo término. Por lo tanto, podemos hablar lisa y llanamente que eso es un binomio. El valor A, o sea, este primero que se encuentra acá adelante, se llama parte real del número complejo. Y el otro, el B, este que yo sé que es un número real, se llama parte imaginaria del número complejo. O sea que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Le estamos
comenzamos a darles algunos nombres, ¿no es cierto?, a estas cuestiones que son importantes y que están conformando la primera forma que nosotros estamos viendo un número complejo. Dice, la segunda de las expresiones del conjunto de los complejos nos indica que hay, cuando se dice la segunda se refiere a esta que está acá, ¿sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, este par ordenado que yo tengo aquí, díganme si no, ustedes, vamos a suponer que yo digo, A y B son números reales, y eso que está ahí, que es un punto en el plano, relacionando con lo que ustedes ya vieron en álgebra, ya en primer año, el año pasado en realidad, en análisis matemático 1, análisis matemático 2, ustedes trabajaron conceptos de límite, todo ese tipo de cosas, trabajaron con esas notaciones. O sea que eso que está ahí, yo lo puedo ver, como me dice acá, la segunda parte de las expresiones del conjunto de los números complejos, nos indica que hay tantos números complejos como puntos en el plano. O sea que me está diciendo que va a existir una relación. Pues si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos números reales hay o ustedes creen que hay, por ejemplo? ¿Cuántos números reales creen ustedes que hay? Chicos, si les pregunto es para que me contesten, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Hay gente esperando para entrar o no? No. Acá cada uno entra sin permiso. Ah, bien, gracias. De nada. ¿Qué tal, profesor? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Hay tantos números reales como puntos en una recta, ¿puede ser? Muy bien, perfecto. ¿Y de cuánto estaríamos hablando más o menos? ¿Alguien tiene una idea, no? Infinito, por supuesto. Infinito estaríamos hablando. Y ese R2, fíjense lo interesante que es que R2, a ver, me voy a tener que entrar y salir cada rato porque, esperen un toque. Vamos a tener que escribir un poquito acá. Algo. Vale, esperen un toque. Aguanten un segundo. Dejo de compartir porque mientras comparta, todas las acciones que yo quiero realizar acá se tardan más de lo normal. Esperen un toque. A ver. Sí, ahí está abriendo. Sí. Bueno, yo armo una hojita acá en el Paint donde voy a escribir y después si ustedes quieren yo les paso. Sí, pero a mí me gusta, bueno, el que es nuevo acá, les estoy contando, a mí me gusta que hablen en las clases. No importa si dicen bien o si dicen malas cosas, porque acá estamos aprendiendo, ¿verdad? Y aunque por ahí algunas de las preguntas que yo les voy a hacer, ¿no es cierto? Se supone que ya vieron en materia anterior y bueno, a veces se supone, ¿no es cierto? Así que, y por ahí vieron y no se acuerdan, o sea que eso es normal, no se preocupen. Pero hablen, ¿sí? Hablen, porque si no, es feo, digamos, estar hablando solo acá, ¿no es cierto? Bastante feo. Así que estaría bueno que sea un... Disculpe. Pregunte. Hay alumnos que no pueden entrar. Por infinito. O sea que estaría llegando a algo abstractamente difícil de ver, ¿no es cierto? Pero entonces yo puedo establecer, o sea, el espíritu, digamos, de ese párrafo de lo que se está hablando acá, de esto, es que hay tantos números complejos como puntos en el plano. ¿Y cómo se definen los puntos en el plano? Como un producto cartesiano. ¿Entre quién? Entre R y R. O sea, imagínense ustedes, o sea, eso le está dando una pauta de la cantidad de números complejos que hay, ¿verdad? Cualquier cosita que ustedes por ahí no le vaya cerrando me preguntan, ¿verdad? Bueno, dice, sin más que elegir un origen de coordenadas, que en este caso sería la intersección de las dos rectas, ¿está bien? Que sería el de nombre 0, 0, y unidades en el eje horizontal. El eje horizontal en este caso para nosotros va a ser el eje real y el eje vertical va a ser el eje imaginario, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Miren un poquitito. Ahí está. Nosotros, acá lo que podemos ver es lo siguiente, que este punto, o sea, yo agarré un punto acá en el plano cualquiera, yo lo estoy viendo en azul, ¿ok? A ese punto le voy a llamar Z. ¿Y por qué le voy a llamar Z? Y porque, qué sé yo, lo voy a llamar Z. ¿Está bien? Los números complejos, generalmente los libros, si ustedes estuvieron viendo el libro de Sil, que le habló Flores, que yo también les dije que es un buen libro, ustedes ven que los números complejos se los representa con la letra Z, o W, o R, qué sé yo, no importa. Pero eso es cuestión de nombre nomás, chicos, ¿verdad?
Pero lo que estamos diciendo es que Z en este caso, fíjense que es igual a la forma binómica de un número complejo. Donde A y B sabemos que son números reales y de ese I todavía nosotros no sabemos nada, todavía no sabemos. Pues ya vamos a ver. Entonces, este A, número A que yo tengo acá, según lo que dijimos recién, es la parte real del número complejo. Y fíjense que A viene a parar, ¿no es cierto?, a lo que para nosotros antes era el eje X. Ese eje, ahora, ¿cómo se va a llamar según lo que me dijeron acá a mí? Me dice, en el eje horizontal, llamado eje real. ¿Y por qué se va a llamar eje real? Porque fíjense que este número A que yo tengo acá es la parte real del número complejo. Y este número real B que yo tengo acá es la parte imaginaria del número complejo. ¿Está bien? Entonces, si este punto tiene componentes AB, A viene a parar al eje real, porque es la parte real del número complejo, y su componente B, ¿no es cierto?, viene a parar a lo que antes era I para nosotros, o el eje de las ordenadas, que ahora se va a llamar eje imaginario, ¿ok? Bien. Dice que cada número complejo Z tiene su representación en el plano R2. O sea, fíjense que estamos hablando de una relación directa entre la cantidad de números complejos y el plano real, ¿verdad? Y nos permite definir la distancia en C por la usual entre dos puntos. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la distancia entre dos puntos en el plano, no? ¿Alguien se acuerda? ¿Te animás a comentarme así rapidito? ¿No te animás? Chicos, por favor, si pueden hablar un poquito estaría bueno, ¿eh? O si no, podemos hacer lo siguiente, yo hablo nomás y ya está, y ustedes escuchan nomás qué va a hacer, pero para mí de esa forma no le... bueno, en realidad yo no necesito que me sirva a mí, ¿verdad? A usted le tiene que servir esta clase. A usted le tiene que servir. Y yo voy a tratar de que le sirva, pero si ustedes no, por ahí no ponen lo suyo, yo no puedo hacer nada. Bueno, en definitiva, cuando nosotros tenemos distancia entre dos puntos en el plano, ¿sí? Bueno, qué sé yo, a ver, vamos a hablar de que es un punto X1, un punto X2, un punto Y1 y un punto Y2. ¿Está bien o no? Acá. Decime. Las coordenadas del punto 2 menos las coordenadas del punto 1. Claro, algo así, exactamente, eso. Claro, sale de este gráfico que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Uno sabe que esa distancia, vamos a llamarle D, por ejemplo, acá, ¿está bien o no? Si uno quiere decir, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Y uno ve que este lado que está acá se llama X2 menos X1, por eso puede ser la distancia en R, y acá se llama Y2 menos Y1 porque es la distancia en I, ¿está bien? Entonces esto es X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos solamente la distancia, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿está bien? De estas cosas que nosotros estábamos diciendo recién, ¿ok? Entonces, eso sí, eso lo habrán visto, qué sé yo, en la álgebra, por ahí cuando veían el plano y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, a mí no me cuesta nada y les recuerdo. Les recuerdo que, entonces ustedes ven X2 menos X1 al cuadrado, y acá es Y2 menos Y1. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿verdad? En los complejos. ¿Por qué le va a pasar lo mismo? Porque en los complejos, según lo que nosotros estamos diciendo, acá tenemos, vamos a poner el eje real, y acá tenemos el eje imaginario. El eje imaginario. Entonces, si uno agarra un punto acá que se llama Z, que ese punto Z dijimos que va a ser A más IB, o A más BI, como quieran llamarlo, da lo mismo, ¿está bien? Y acá nosotros podemos hacer las proyecciones ortogonales de ese punto al eje real, al eje imaginario. Acá va a estar el punto A y acá va a estar el punto B. Si yo no me doy cuenta por cómo está escrito acá, yo lo puedo expresar en forma de par ordenado y ahí sí me doy cuenta que este corresponde al primer eje y este corresponde al segundo eje, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que esta es la parte real y B es la parte imaginaria, la parte imaginaria del número complejo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de distancia, fíjense un poquitito, si yo quiero decir, bueno, ¿cuál es el módulo de este número complejo? Vamos a suponer el módulo de ese número complejo que yo le voy a llamar Z. Y bueno, el módulo de ese número complejo va a ser igual a ¿quién? Teniendo en cuenta esto que yo acabo de hacer para dos puntos cualesquiera,
va a ser ¿cuánto vale acá el triángulo rectángulo? Este que yo tenía rojo lo tengo acá ahora, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ¿cuánto vale lo que se arrastra o el cateto A al cuadrado? Más. ¿Y cuánto vale este cateto? Vale B al cuadrado. O sea que de esta forma nosotros estaríamos definiendo lo que es el módulo de un número complejo. El módulo. Como la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son los puntos que yo estoy midiendo su distancia en este caso? Desde el origen de coordenada, ¿no es cierto? Que es el complejo 0 más I0, o si quieren llamarle 0, 0, como ustedes quieran, al número complejo Z. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia que yo estoy midiendo. Que en definitiva, metiéndonos un poquito en los conceptos trigonométricos, ¿no es cierto?, los rectángulos, bien como me dijeron algunos de los compañeros ahí, es la hipotenusa, ¿no es cierto?, de ese triángulo rectángulo. ¿Estamos bien? Bueno. Voy a insistir nuevamente en que la participación, ustedes saben que el que no quiere hablar, que no hable, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero el que habla, les puedo asegurar que su aprendizaje va a ser mucho mejor, ¿verdad? Así que aunque si es uno el que habla, ese uno que hable, no se sienta por ahí que soy siempre el que habla. No, a mí me encanta que hablen, me encanta que discutan, que hablemos, que me pregunten por qué esto, profe, acá, allá, ¿sí? Si ustedes ven que los demás no hablan, listo, quédense tranquilos, ¿verdad? Pero participen, hablen, comenten, porque si no, la verdad, sinceramente, yo no entiendo cómo uno puede por ahí razonar estas cosas sin hacer eso, ¿verdad? Sinceramente yo no entiendo, pero bueno. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Bueno, acá lo que vamos a presentar nosotros van a ser las igualdades entre los números, las operaciones entre los números complejos. Esta idea es la misma que cuando ustedes no se acordarán seguramente, pero los primeros números que quizás aprendieron fueron los números naturales, ¿verdad? Cuando empezaban a contar cuántos hermanos eran, qué sé yo, cuántas personas iban a comer a tu casa, cuántos compañeros eran en el jardín, qué sé yo, cosas de ese tipo. Y después seguramente lo que aprendimos fue cómo operar, ¿no es cierto?, con esos números que fuimos aprendiendo. Entonces, en principio uno dice, bueno, yo sumaba, qué sé yo, no sé cuántos compañeros venían a jugar a mi casa, qué sé yo, por decirlo de una manera. Después fuimos a los números enteros, fuimos también viendo las operaciones. Después los racionales, que por ahí ya estábamos más terminando la primaria o empezando la secundaria. Y acá va a pasar lo mismo, ¿verdad? Acá va a pasar lo mismo. Nosotros definimos los números complejos. Definimos los números complejos y ahora tenemos que operar entre ellos. Pero uno se puede hacer la siguiente pregunta acá. ¿Qué es ese I? Porque hasta ahora uno dice, mira, bueno, yo conociendo, qué sé yo, la parte real, o la topología en R, por decirlo de una manera, y la distancia en el plano, hasta ahora yo me parece que no tuve ningún problema, creo. Pero yo tengo que darme cuenta quién es ese I que está dando vuelta. Y yo le cuento un poquitito. Ese I, esa unidad imaginaria, sale de querer resolver una ecuación. Aunque ustedes no crean, sale una ecuación eso. Que uno dice, bueno, mira, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de esta ecuación que está acá? ¿Quién me puede decir cuál es la solución ahora? ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Raíz de menos 1. ¿Cómo? De raíz Un número cuadrada. imaginario. Más menos 1. Más menos 1. Bueno, fíjate que el compañero me dice más menos 1. Yo le vuelvo a repetir. Si se equivocan o no, a mí no me importa, pues estamos aprendiendo. Acá yo valoro mucho con que participen nomás, Así que si ahora ve que lo que me dijiste no está bien, no tenga ningún problema. Ningún problema. Para mí ya va ganando en función de los que no hablan, Bueno, acá el compañero me dijo que X puede ser más menos 1. Esa sería una solución. Y vos fíjate que noche, ¿por qué? Porque 1 al cuadrado es 1. Base negativa o base positiva, no importa el cuadrado, me da positivo. Y 1 más 1 es 2, o sea, me está diciendo que 2 es igual a 0. Esto es un absurdo, ¿no es cierto? Es un absurdo. O sea que esa no es una solución. ¿Y saben qué? Para hablar de solución acá, por ahí lo que nosotros no estamos acostumbrados, o porque no nos enseñaron, o porque no nos dijeron, o porque no nos hicieron pensar de esa manera, es lo siguiente. ¿Una solución en dónde? ¿Alguien de ustedes se puso a pensar, cuando le hablé de la solución, quizá más de uno nos pusimos a ver qué valor de X verifica esa identidad que yo planteo ahí, ¿ok? Pero alguien se puso a pensar, pero ¿y dónde tengo que buscar la solución yo? Si en el conjunto de los números reales, en el conjunto de los números enteros.
en el conjunto de las matrices, vamos a suponer en el espacio vectorial de las matrices cuadradas, póngale, en el espacio de las funciones continuas, qué sé yo, nadie dijo nada, usted, fíjense que la cabeza nos llevó al mundo de los reales. Bueno, esta ecuación, o sea, yo antes de empezar a hacer cálculos, yo me pondría a pensar, digamos, que eso, si cuando uno hace eso, marca la diferencia automáticamente, ¿verdad? Yo me pondría a pensar lo siguiente. ¿Qué signo tiene el segundo término? Positivo. ¿Qué signo tiene el primer término? Y mirá, puede ser positivo o puede ser cero, ¿no es cierto? Porque si x vale 0, 0 al cuadrado es 0. Pero para cualquier, parándome en el conjunto de números reales, vamos a suponer, para cualquier real distinto de 0, esto es positivo. Entonces me está diciendo que la suma de 2 positivos es 0. Y eso está mal, eso es falso. Entonces, yo no escribiría nada, yo me pongo a pensar qué pasa acá. Entonces eso me está dando una pauta a mí, que en R, en el conjunto de números reales, no existe solución. No existe solución. Entonces, como no existe solución, yo tenía que plantear otra cosa. Es decir, yo puedo decir lo siguiente. A ver, uno operando, qué sé yo, por ahí, no tan bien, digamos, ¿me entendés? Del sentido de vista algebraico, uno puede decir que x cuadrado es igual a menos 1, ¿está bien? Y que x es la raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo, ¿verdad? Y esto nosotros sabemos que no pertenece al conjunto de los números reales, porque no va a pertenecer nunca por cuestiones de signo y por cuestiones algebraicas. Por lo tanto, este valor es lo que nosotros vamos a llamar como unidad imaginaria, que esto sí va a pertenecer a los complejos, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, uno puede decir lo siguiente, esta ecuación que yo les propongo acá a ustedes, ¿tiene solución? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene la pregunta. ¿Tiene solución? Sí. Bueno, ¿dónde? Va a tener solución en C. ¿Por qué en C? Y bueno, porque mira, porque el valor de X quizás que me verifique, ¿no es cierto? Esta identidad que yo planteo no es un número real, pero sí es un número complejo. Entonces yo digo, ¿tiene solución? Sí, listo. ¿Estoy diciendo la verdad? Por supuesto que estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿dije todo? No, no dije todo. ¿Por qué? Porque me estaría diciendo dónde esa ecuación tendría una solución. Entonces, ese es el I que se está presentando acá y que me está definiendo, ¿no es cierto?, una extensión de un conjunto numérico. Bueno, acá, por ejemplo, me va a hablar de la igualdad de dos números complejos. Primero, fíjense que presentamos un número complejo Z y un número complejo W. A, B, parte real, parte imaginaria, de Z respectivamente, CD, parte real, parte imaginaria, del número complejo C, ¿ok? Bueno. Entonces uno va a decir, ¿cuándo los números complejos son iguales? A ver, ¿quién me puede decir cuándo el número complejo Z es igual al número complejo W? Y miren esta parte acá. Miren esa parte que yo le estoy señalando con la manito. Traten de decirme en forma coloquial, a ver, en forma general, independientemente que A sea la parte real del primero, C sea la parte real. ¿Cuándo ustedes se podrían dar cuenta o me podrían decir a mí, profe, mire, acá estamos en presencia de números complejos iguales? ¿Cuándo? Cuando son iguales sus componentes reales e imaginarios. Exactamente, muy bien. Yo digo, dos números complejos son iguales, acá está. Fíjense que el sí solo sí que aparece acá. Ese sí solo sí, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa o no? ¿Qué significado tiene el sí solo sí? Porque yo creo que si todos ya llegaron a esta matemática es porque ese sí solo sí lo ocuparon muchísimas veces. Pero yo quiero saber si ustedes saben cuál es el significado. Se tiene que cumplir esa condición. ¿Cuál? Dos condiciones. Ambas. El sí solo sí, el punto de vista de la lógica proposicional, chicos, es una doble implicación, ¿no es cierto? ¿Es así o no? ¿Es una doble implicación o no? Sí. Claro, una condición necesaria del otro y la otra condición necesaria del primero y ya está, se cumple la doble implicación. Pero desde el punto de vista un poquito más completo, digamos, porque esto se va a utilizar ustedes si ya eran en física seguramente también se utilizan estas cosas. Eso me está dando una condición de equivalencia. Me está diciendo que, miren acá donde está la manito, que el Z sea igual a W es equivalente, o es exactamente lo mismo, ¿está bien, no? A que sus partes reales coincidan y sus partes imaginarias coincidan. O sea, que decir esto es lo mismo que decir esto, y decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. Y fíjense lo importante que es saber, ¿no es cierto?,
esta parte de leer la matemática, porque miren como yo les dije a ustedes, o sea, nosotros dijimos, bueno, ¿qué se vamos a proponer? P, sí, solo sí, Q, o vamos a utilizar para la misma, vamos a utilizar lo mismo que estaba allá, pero fíjense lo importante que es, no es que ese símbolo está ahí porque queremos que esté nomás, porque estamos aburridos y pusimos ahí, ¿no es cierto? Que Z sea igual a W me está diciendo que A tiene que ser igual a C y que B tiene que ser igual a D. Y fíjense lo que yo les dije a ustedes. Que Z sea igual a W implica que A sea igual a C y que B sea igual a D. Y, ahora leo al revés, si A es igual a C y B es igual a D, entonces me está diciendo que Z es igual a W. Fíjense que acá está un sentido de la implicación y acá está el otro sentido de la implicación. Ambas implicaciones están unidas por una y. O sea que yo lo que estoy diciendo es que ustedes también sabrán que para que esto sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderas. Y fíjense lo importante que es la cuestión de los signos, chicos. Porque ahora yo no estoy por preguntar a ustedes sobre lógica proposicional ni loco. Pero si yo entiendo bien eso, estas definiciones para mí no tienen que tener ningún inconveniente, ¿está bien? Y me voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tiene que ser exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, la suma de números complejos. Directamente también me voy acá. ¿Cómo se define la suma de números complejos? Bueno, mira, voy a decir, miren cómo voy a decir. La parte real de la suma, porque esto que está acá es la suma, ¿no es cierto? La parte real de la suma, ¿quién es? Es la suma de sus partes reales. ¿Está bien o no? Fíjense que decirlo bien es importante, porque cuando yo lo digo bien quiere decir que entendí, y si entendí yo no me olvidé nunca más la vida. La parte real de la suma es la suma de las partes reales. Y la parte imaginaria, ¿está bien? De la suma es la suma de las partes imaginarias. O sea que, fíjense que en este caso, igual yo sé, con Flor ustedes ya estuvieron haciendo algo de esto. Pero miren, si vamos a suponer, yo hago dos números complejos cualesquiera. Z se llama 3 más I, y W se llama menos 2I, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que tranquilamente podría decir yo acá, si yo quiero sumar Z y W, esto tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. O sea, yo la estructura ya la puse, ¿ok? Bueno, ¿quién va a ser la parte real de la suma? 3 más menos 2, ¿no es cierto? Porque es la suma de sus partes reales. ¿Quién va a ser la parte imaginaria? ¿Quién es la parte imaginaria acá? Pues yo no la veo. ¿Quién es la parte imaginaria acá? 1, muy bien. 1. Y acá menos 2. Entonces, la suma de sus partes imaginarias. Y fíjense que es una papa porque voy a sumar número entero. 3 más menos 2 es 1, más I, 1, más menos 2 es menos 1. O sea que esto me queda que es 1 menos I. Y ahí nosotros encontramos quién es la suma de esos números complejos. Pero fíjense que aplicando en la definición esto no tendría que tener ningún tipo de problema, ¿ok? No es el mismo que yo hice acá. Se me ocurrió otro, no importa. Bien. Si hay alguna pregunta, la hacen. Si no, seguimos. ¿No hay ninguna? No. Seguimos. Bien. Operaciones con números complejos, seguimos, miren. Acá me habla del producto de números complejos. Me dice que el producto de números complejos se define de forma consecuente con el producto de dos binomios. Y tiene que ser una forma consecuente porque nosotros acá tenemos un producto de binomios, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el cuadrado de la unidad imaginaria tiene que ser menos 1. Entonces va a pasar esto que está acá. Y fíjense que esto es... O sea, ustedes con la matemática de la secundaria lo podían sacar a esto, ¿está bien? Con la matemática de la secundaria, ¿en qué sentido? Ustedes tienen, qué sé yo, vamos a suponer Z por W. Z se llama A más IB, por W se llama C más IB, ¿ok? Y acá yo tengo un producto de binomio. ¿Qué pasa si yo hago el tipo, la famosa y conocida propiedad distributiva esa que nosotros hacemos siempre? Tengo A por C, más, ¿sí? A, vamos a ponerla así, A por ID, ¿está bien? Más IB por C, más I cuadrado, B por D. Ahí yo hice la propiedad de la distributiva. Lo cual, por supuesto que me está, si acá yo tengo dos términos, acá tengo dos, su producto me tiene que dar 4 términos que lo estoy viendo acá, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de ordenar en forma de semejantes. Me refiero a lo siguiente, mira. Más ID, más IBC. Dijimos, con la consideración de que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, o sea que esto me va a dar menos 1 por B por D, ¿está bien o no? Entonces eso me está dando una idea, miren. Terrible pauta tengo yo acá. El primero y el último son números reales. ¿Por qué? Porque A, C son reales.
el producto real es real. Acá tengo B y D son reales. El producto real por menos 1 que otro real son real. Y los dos del medio son complejos. ¿Por qué? Y porque están acompañados de la unidad imaginaria, ¿o no? Entonces, si uno asocia, en este caso, yo digo lo siguiente, mira, AC menos BD más, saco factor común, en este caso la unidad imaginaria, ¿y qué me queda acá? DC más AD. Y en esta forma nosotros tenemos el producto de dos números complejos. Fíjense que es exactamente lo mismo que yo les presento acá. Exactamente lo mismo. ¿Está bien? El tema es de dónde sale y de hacer una simple y conocida propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Me preguntan, me dice, che, realizame este cálculo que está acá. A ver, 3, 4 menos 2 menos 5. Mirá. 4 menos 2. Ahí, ¿está bien? Entonces, a mí me está dando una idea acá, que esto tiene una parte real más y acá tiene una parte imaginaria, ¿ok? Porque esa tiene que ser la estructura. ¿Quién es la parte real? Y la parte real dice que es, mira, el producto de las partes reales, o sea, que en este caso es menos 6, ¿está bien o no? Menos el producto de sus partes imaginarias. 4 por menos 5 menos 20. Listo, ya está. Ahí yo apliqué la definición directa. ¿Quién es la parte imaginaria? El producto de los cruzados. ¿Qué me refiero con los cruzados? Parte real con parte imaginaria con parte real. O sea que es 3 por menos 5 menos 15, más 4 por menos 2 menos 8. Entonces, acá nos queda a nosotros, mira, menos 6 más 20, más i, y acá me queda menos 15 menos 8, ¿ok? O sea que esto nos queda 14 más i, y en este caso me queda menos 23. O sea que en definitiva uno puede poner 14 menos i por 23. Y ahí nosotros conseguimos el producto, ¿está bien?, de estos dos números complejos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, cualquier preguntita me la hacen, por favor. Bueno, ¿qué vamos a tener ahora? El cociente de dos números complejos. El cociente de dos números complejos. Dice que el cociente se efectúa utilizando el complejo conjugado de Z. ¿Alguien se acuerda cómo era el binomio, el conjugado de un binomio? ¿No? Bueno, si no se acuerdan, no importa, yo les puedo... No hay problema, no hay problema. A más B por A menos Sí. B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Vos sé que eso, como me dijiste, ahí se ocupa el conjugado. Pero esa es la definición de una diferencia de cuadrado. No sé quién habló, pues no los veo. Pero saben que, pero tiene, está, o sea, en lo que vos me dijiste está. Mirá, vamos a suponer que yo tengo el binomio A más B, ¿está bien o no? ¿Saben quién es su conjugado? No sé para qué quise armar un A menos B. Exactamente. Muy bien. El conjugado de un binomio, al segundo término, le corresponde su opuesto. Ese es el conjugado de un binomio. Y díganme si yo tengo, ¿quién es el conjugado de A más B? Y sería A, B, van acá. ¿Quién es el opuesto de menos B? Más B. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, siempre que yo hablo de conjugado, el primer factor queda como está y el segundo factor lo asociamos con su opuesto. Esa es la idea de conjugado, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense que me dice a mí. Definimos el conjugado de un número complejo Z y lo representamos con una rayita arriba a esto, mira que está acá, a eso. En este caso no está escrito, ¿por qué? Porque es el mismo Z que yo vengo utilizando desde que empezamos a llamarlo de esta forma, pero si Z es A más IB, ¿no es cierto? Su conjugado, que lo vamos a denotar con Z rayita arriba, ¿quién es? A menos IB, ¿está bien? Por eso acá en la definición lo presenta de esa manera, ¿se dan cuenta? Bien. Esta definición, geométricamente, significa que el conjugado es simétrico al número complejo respecto al eje real. Y antes de que nosotros veamos esto, yo le voy a hacer el gráfico, porque, a ver, miren un poquitito. Vamos a suponer, como dijimos hoy, que acá está Z, ¿está bien? Y según lo que dijimos nosotros, acá está el componente real y acá está... Esperen un segundito, a ver, esperen un toque. Le silencio un ratito acá. Bueno, seguimos. Seguimos, miren.
Dijimos que este es el eje real del complejo y esta es la parte imaginaria, ¿verdad? Del complejo, el eje, ¿está bien? Entonces, ¿por qué me dice que geométricamente el conjugado es simétrico respecto al eje real? Y porque miren un poquitito. ¿Dónde estaría puesto este complejo que está acá? ¿En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? Eso me van a decir ustedes. ¿Dónde estaría posicionado? Si Z está acá, ¿dónde estaría su conjugado? ¿Dónde estaría? ¿En qué cuadrante? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Cuarto. Muy bien, en el cuarto. Muy bien. ¿Por qué? Porque miren, la parte real es la misma. Y la parte imaginaria, ¿quién es? Menos B. O sea, si esto que estaba acá es B, ¿quién es el opuesto de B? Y el opuesto de B estaría acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, la parte real es la misma y la parte imaginaria es su opuesto. O sea, que acá yo tendría el conjugado de Z. ¿Está bien? Entonces, gráficamente, uno dice, bueno, mira, bueno, el Z tenía que llegar ahí supuestamente. Ese es Z y este es su conjugado. Entonces, díganme si no hay una simetría respecto al eje real en este caso, ¿sí? Y la simetría se puede definir ¿por qué? Porque su componente real es el mismo, pero ¿quién va a cambiar su componente imaginaria? ¿Y cuál es la relación? La de opuesto, ¿entienden? Eso es lo que, a eso se refiere cuando dice que la relación entre un complejo y su conjugado es una relación de simetría, ¿está bien? Respecto al eje real. ¿Está? Bueno, para dividir números complejos, dice, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Y luego afectamos las operaciones necesarias. ¿Esto no les suena algo a ustedes? ¿Esta técnica que les estamos tratando acá no les suena algo? ¿Algo conocido ya por ustedes? Racionalización, ¿no, profe? Exactamente, muy bien. Esto nosotros utilizamos, ¿saben qué? En tercer año de la escuela secundaria. Bueno, yo no sé, como el tema del polimodal, no sé. Yo hablando de primero a quinto. Esto se utilizaba en tercer año. Cuando ustedes veían polinomios, la parte de racionalización de denominadores, ahí se estudiaba esto. Ahí se estudiaba. O sea, y fíjense que la técnica que se estaba utilizando en aquel momento era esta. Pero nosotros no sabíamos, pero era esta. Miren, por ejemplo, a ver, 3 menos 2, 2, 3. 3 menos 2, 2, 3. A ver, 3 menos 2i. 2, 3, ¿era que dije el otro? Sí. 2 más 3i. Bueno, me está pidiendo que yo encuentre cuál es el cociente entre estos dos números complejos. Bueno, miren un poquitito, a mí me está diciendo z, se llama 3 menos 2i. Y el denominador se llama 2 más 3i. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo yo realizo esto? Bueno, según lo que me está diciendo a mí el apuntecito, yo tengo que ocupar el conjugado del denominador. ¿Y el conjugado del denominador quién es? 2 menos 3i, ¿no es cierto? Y dice que tengo que multiplicar y tengo que dividir por el conjugado del denominador. Ahora yo le pregunto a ustedes, ahora que ustedes ya están más adelantados en todo este tipo de cosas, ¿esta igualdad se sigue cumpliendo acá, sabiendo que yo multiplico y divido a la expresión original o no? ¿La igualdad se mantiene? Sí. ¿Por qué? Porque es igual a Porque es como multiplicar por 1. Es multiplicar por 1. Es multiplicar por 1. Exactamente. Y el 1 es el neutro, así que funciona todo esto. Bueno, ¿y saben por qué se multiplica y se divide por el conjugado? Porque ahora lo que me va a dar acá en el denominador es un número real. Eso va a pasar. Es por eso que nosotros multiplicamos por el conjugado. Porque al tener la parte imaginaria, signos opuestos en el producto, se me van a cancelar. Y me va a quedar exactamente un real puro, me va a quedar en ese caso. ¿Está bien? Y vamos a ver que esto es así. O sea, uno siempre que hace esta cosa, pregúntese por qué. Aunque ustedes digan, bueno, yo no voy a hacer matemáticas. No importa, pero ustedes van a ser ingenieros. Y el ingeniero tiene que saber matemáticas y tiene que saber por qué pasan las cosas. ¿Está bien? Entonces, yo sé que acá va a haber una parte real y va a haber una parte imaginaria. ¿Está bien? La parte real dijimos que es el producto de sus partes reales, ¿sí? 3 por 2, 6, ¿sí? Menos el producto de su parte imaginaria, que es 6. ¿Sí o no? O sea que eso me queda 6 menos 6. Fíjense, eso en función de lo que nosotros habíamos dicho acá, ¿viste? El producto de sus partes reales menos el producto de su parte imaginaria. O sea que ahí tenemos la idea. Estoy ocupando lo que ya hicimos antes. Y la parte imaginaria del producto, ¿quién es? Los cruzados. 3 por 3 menos 9.
¿sí? Más menos 2 por 2, menos 4. ¿Ok? Vamos al denominador ahora. Vamos al denominador. El denominador, bueno, tenemos lo mismo. O sea, tenemos lo mismo. Tenemos una parte real más, tenemos una parte imaginaria. La parte real, ¿quién es? 2 por 2, 4. ¿Sí? Menos 3 por menos 3, menos 9. ¿Está bien o no? La parte imaginaria, ¿quién es? 2 por menos 3, que es menos 6, más 3 por 2, que es 6. ¿Ok? Bueno, seguimos acá. Esto me queda c menos 6, que es 0, o sea que la parte real es 0. Acá me queda menos 13, o sea, me va a quedar menos 13i, ¿está bien? O menos i13, como quieras llamarlo. En el denominador acá me queda 13 más i por 0, ¿ok? Entonces, en definitiva, esto me queda menos 13i sobre 13. O sea que esto me queda menos i. Y fíjense que ese es el cociente de los números complejos z y w. Pero en definitiva lo que yo estoy haciendo acá, estoy realizando un producto en el numerador y en el denominador. ¿Estamos? Eso es lo que se hace. ¿Está bien? Eso es lo que se hace. Bueno, y en realidad a nosotros lo que nos va a interesar, para hablar un poco más generalmente de las cosas, es esto. Que los números complejos con las operaciones que definimos, ¿cuáles son las que definimos? Igualdad, ¿sí? Suma. Cuando yo le digo suma, ustedes saben que es suma algebraica, no hace falta que por ahí aclare tanto. Suma algebraica. Producto, cociente. Se verifican las siguientes propiedades. La suma de complejos es asociativa, es conmutativa, existe el neutro y existe el elemento opuesto. ¿Está bien? O sea que se están por cumplir varias propiedades con la suma, ¿no es cierto?, de los complejos con la suma. ¿Está bien? Lo que por ahí me faltó acá es la ley de cierre. ¿Está bien? Yo sumo dos números complejos y me va a dar otro complejo. O sea, me faltó la ley de cierre acá. Pero es, o sea, cierre asociativo, conmutativo, tiene neutro y tiene opuesto. Y para el producto también me faltó el cierre, porque el producto de dos complejos es complejo. Entonces, se cumple la ley de cierre o ley de composición interna, no sé cómo lo habrán estudiado ustedes, pero el concepto es el mismo. Es asociativo, conmutativo, hay un elemento neutro y hay un elemento inverso. ¿Está bien? Además, cuando nosotros veamos, bueno, conmigo no, pero seguramente con algún profe vieron, las relaciones conjuntas entre suma y producto en este caso, se cumple la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Y esto es muy importante lo que dice acá abajo. Que con estas propiedades, o sea, la de suma y producto, los complejos constituyen un cuerpo conmutativo. ¿Está bien? O sea, todo lo que ustedes habrán estudiado en algún momento de su vida, en primer año, supongo yo, de la estructura de cuerpo que tiene un conjunto numérico, eso recuérdense, porque eso no es que son una cantidad de letras difíciles que no van a servir para nada. No, le van a remil servir. Porque ahora ustedes, cuando tengan que realizar operaciones, ustedes saben que esto es un cuerpo, y si un cuerpo cumple con muchas propiedades, entonces no hace falta que ustedes se pongan a buscar en internet a ver cuáles son las operaciones, si está bien o ejercicios parecidos. No. Usted, al saber que es conmutativo el producto, lo pueden hacer. Al saber que existe un elemento neutro, ellos lo pueden ocupar. Eso es lo interesante. Y lo único que perdemos acá nosotros, respecto de los reales, es que perdemos el orden. Perdemos el orden nosotros acá. O sea, nosotros no podemos comparar dos números complejos. No podemos comparar respecto del orden. Nosotros no podemos decir que un número complejo es mayor a otro, que es menor a otro. Lo único que podemos decir es si son iguales o no, ¿entienden? Pero perdemos, acá se pierde el orden. Antes nosotros decíamos, ¿comparamos dos números reales? Por supuesto que podemos comparar. Existía la ley de tricotomía. Entre dos números reales hay tres posibles relaciones. O el primero es menor al segundo, o el primero es igual al segundo, o el primero es mayor al segundo. Pero acá eso se perdió, ¿está bien? Eso tengan en cuenta. Bueno, y esto del orden, que yo le vengo contando, no es que porque yo les digo que se perdió, listo. Listo, el profe de teoría esto se perdió, listo, se perdió. No, esto nosotros lo podemos corroborar que se pierde. Y haciendo un par de cálculos bien sencillitos. Bien sencillitos. Son estos que están acá abajo. Con estos dos cálculos que están acá abajo, nosotros estamos en condiciones de ¿qué? Estamos en condiciones de probar, ¿no es cierto?, que el orden en los complejos no vamos a poder decir mucho sobre ello. ¿Por qué, chicos? Miren un poquitito. Vamos a hablar del orden acá. Nosotros lo que sabemos, para hablar del orden en C, vamos a suponer, el que me está definiendo a mí en esta extensión de los números reales es el complejo I, o sea, la unidad imaginaria.
Entonces yo no voy a plantear un número complejo A más B y no, porque voy a hacer un montón de cálculo al Pepe. Yo voy a decir lo siguiente, mira. Vamos a suponer que la unidad imaginaria es positiva. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que no hay orden, pero para eso tengo que probar. Y para probar tengo que suponer, ¿está bien? Entonces, miren un poquitito. Si la unidad imaginaria, yo estoy suponiendo, vamos a decir suponemos acá, suponemos. Si la unidad imaginaria es positiva, yo lo que puedo decir es lo siguiente, mira. Que vamos, ¿qué voy a hacer ahora acá? Voy a multiplicar miembro a miembro por la unidad imaginaria, ¿ok? O sea, que voy a decir I por I debería ser mayor o igual a I por 0, ¿sí o no? Porque multipliqué a ambos lados, y si es positivo, yo sé que por la monotonía del producto, esto se va a mantener. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto es I por I? I por I es I al cuadrado, ¿o no? Y esto debería ser mayor o igual, I por 0 es 0. ¿Por qué? Porque dijimos que hay un neutro para los complejos, que en este caso el neutro es para el producto del 0. Perdón, es el absorbente, perdón. Pero I al cuadrado, según lo que habíamos dicho nosotros, es igual a menos 1. Entonces, lo que nos estamos diciendo nosotros acá es que menos 1 es mayor o igual a 0. ¿Y esto qué es? Esto es un terrible absurdo. Entonces, llegamos a este absurdo suponiendo que la unidad imaginaria es positiva. Es no negativa en realidad, porque estoy diciendo que puede ser 0, ¿ok? Entonces, yo estoy diciendo, no puede ser ni 0, en realidad sí 0 podría ser, no hay ningún problema, pero ya no va a ser, pero no puede ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser positivo. Bueno, ¿qué me quedaría? Probar qué pasa si es menor o igual a 0. Bueno, si es menor o igual a 0, menos I debería ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Por la relación de los signos. Mismo razonamiento que en el caso anterior. Multiplicamos por menos I a ambos lados. Pero esto va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque menos I por menos I me queda acá. Menos I por 0 es 0. Pero entonces esto me está diciendo que esto va a ser I al cuadrado, porque menos por menos es más, I por I al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Pero llegamos a un nuevo absurdo, chicos, porque me está diciendo que menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que estamos llegando a un nuevo absurdo. ¿Cómo llegamos a este absurdo? Partiendo de suponer que la unidad imaginaria es negativa. Por lo tanto, nosotros lo que podemos decir acá que no existe, ¿está bien o no?, un orden. ¿Por qué no existe un orden? Y porque yo planteé todas las posibilidades. Primero dijo que es mayor a 0 y después dijo que es menor a 0. Y en ambos casos llego a un absurdo, llego a algo falso, llego a una mentira. Entonces me está diciendo que esto no puede ser y esto no puede ser. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que les digo? Bien, me alegro. Bueno, y acá aparecen algunos, igual esto uno puede probar, ¿no es cierto? Puede ir probando quiénes son los neutros, todo utilizando nomás esas propiedades, pero bueno, acá yo les presento algunos, ¿verdad? Que el neutro para la suma es el 0 más 0i, digamos, o sea, ¿qué me está diciendo que la parte imaginaria es 0 y la parte real es 0, ¿verdad? El neutro del producto es el 1, o sea, es el 1 real, ¿no es cierto? Que lo expresamos en forma compleja de esta manera. ¿Está bien o no? El opuesto del número complejo, ¿quién es? Y bueno, y ponerle un menos adelante, o sea, que su parte real sea el opuesto y que su parte imaginaria sea el opuesto al original, ¿verdad? O sea, acá vienen las cuestiones de algebraicas que uno ya las conoce, ¿no es cierto? Y el elemento inverso, en este caso, o sea, el inverso de un número complejo es este que tenemos acá, ¿verdad? O sea, que me está diciendo que si yo multiplico este por este, ¿sí?, el resultado tiene que dar el neutro para el producto, que es el 1, ¿verdad? Eso le queda como tarea si ustedes quieren hacer. A más IB multiplique por su elemento inverso, o inverso multiplicativo, que vayan a llamarle, y eso le tiene que dar el neutro, que es el 1, ¿ok? Eso háganlo, está bueno. Bueno, muy bien. Acá, ¿se acuerdan que yo le dije hoy, presentamos la suma, pero yo no le dije que le iba a decir la resta, por ejemplo, porque es una suma algebraica. Pero por ahí siempre no está de más por ahí aclarar eso, por si alguno, cuando vieron eso, no entendió o quedó medio perdido en el camino, ¿verdad? Que la sustracción de números complejos se define como la suma del primero con el opuesto del segundo. Y el cociente de un número complejo es el producto del primero por el inverso multiplicativo del segundo, ¿ok? O sea, esto nos está diciendo nosotros que, por eso cuando le digo suma es suma algebraica, ¿está bien? Porque va a depender del signo.
Y nosotros sabemos que el cociente entre dos cosas siempre es el producto entre el primero y el opuesto o el inverso del segundo. Y acá, como que yo le vuelvo a hablar un poquitito de lo que ya le dije anteriormente. Si el número complejo Z tiene parte real A y parte imaginaria B, dice eso, bueno, es un número complejo, por supuesto. Representamos sus partes real e imaginaria por esto que está acá, ¿está bien? Fíjense que esto yo lo escribí antes. Re es la parte real de Z, que es A, y la parte imaginaria del complejo Z, que es B, ¿ok? Bueno, y acá me piden unas operaciones, qué sé yo. Si yo le digo complejo Z1, Z2, te pido una suma, una diferencia. En realidad, A y B son suma algebraica y C y B son productos, nada más, ¿está bien? ¿Es necesario que hagamos alguno o ustedes creen que... Igual, esto no sé cómo fue, pero si es necesario, lo hacemos. Si ustedes creen que no es necesario, seguimos. Dirán ustedes. ¿Puede hacer el del producto y el del cociente, por favor? Uno hago. Hago uno. Bueno. ¿Cuál querés que... ¿Quién me habló? ¿A Yelén? Sí. Bueno, ¿cuál querés que haga? En el libro que yo leí que pasó el ingeniero, Flores, sí. como que hacía de otra manera. Bueno. Por eso me sí. quedó la duda. A ver, Yelén, escuchá. Vos sabés que esto se puede... A ver, yo acá te propongo una. Que creo que en el SIL, claro, el SIL me parece que presenta las operaciones desde la forma polar o trigonométrica, y nosotros también vamos a hacer eso. Yo te presento esta porque esta es la más sencillita, ¿está bien? Esta es la más piola para arrancar a estudiar esto. Pero después nosotros vamos a ver que un número complejo tiene varias representaciones, no tiene solo una. Y en cada una de sus representaciones, estas operaciones que nosotros estamos viendo, tienen su forma, ¿entendés? Y después, cuando nosotros estemos un poquito más adelantados en la materia, nos vamos a dar cuenta que por ahí realizar el producto es mucho más fácil en su forma trigonométrica que en su forma binómica. O realizar un cociente es mucho más fácil en su forma polar que en su forma binómica, por ejemplo. ¿Está bien? Pero por algo hay que empezar. Y bueno, estamos empezando por esta. Bueno, hagamos la que la compañera me dijo acá. El cociente. 3, 4, 1 menos 1. 3, 4 y 1 menos 1. A ver. Ayelen me pidió acá. Ayelen, ¿no es cierto? Sí. 3 más i, 4, y dijimos 1 menos 1, ahí está. Bueno, según lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Yo le hago una en rojo, lo mismo que ella. Dijimos que tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora a nosotros nos va a quedar, ¿qué cosa? Tenemos que hacer un producto, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Entonces, en el numerador me va a quedar... Ah, otra cosita, que hoy se me olvidó decir. Esto que me queda acá abajo, bien como me ha dicho una compañera, esto es una diferencia de cuadrado, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrado. Remil diferencia de cuadrado. Entonces, en este caso, vos tenés 1 menos i por 1 más i, ¿ok? O sea que en este caso, en particular, si yo utilizo esa definición, esto es menos 1 por i al cuadrado, ¿no? Utilizando la definición de diferencia de cuadrado. O sea que esto es 1 menos 1. ¿Por qué? Porque i al cuadrado es menos 1, dijimos. O sea que esto es 1 más 1, o sea que esto es 2. Fíjense qué sencillito que nosotros ya calculamos el denominador. Utilizando un concepto de diferencia de cuadrado. No es que tuvimos que hacer un producto ni nada de eso. ¿Se entiende? Bueno, y el numerador sí, vamos a hacer el producto. Está la parte real más, y acá tiene la parte imaginaria. ¿Ok? La parte real del producto dijimos que es la diferencia, o sea, la parte real por parte real, 3 por 1, 3, menos 4 por 1, 4, ¿ok? Y acá va los cruzados. 3 por 1 es 3, más 4 por 1 es 4, O sea que esto nos queda a nosotros. 3 menos 4 queda menos 1, más i por 7 sobre 2. Y allá está el número complejo. Si ustedes quieren, le pueden empezar, distribuyen el denominador, que se le queda menos 1 medio, más i por 7 medio. Y ahí está. Y ahí hicimos el cociente que me pidió la compañera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos.
Sí, seguimos, profe. Bueno, muy bien. Cualquier cosito ustedes me pregunten, ¿eh? Bueno, después los otros 3 le quedan a ustedes, ¿viste? Pero fíjense, el primero yo le puedo decir cuánto le da si quieren anotar. La parte real del primero le da 4 y la parte imaginaria le da 3. ¿Sí? 4 más 3i. El b le va a quedar, es la diferencia, o sea, le queda 2 más 5i, ¿está bien? El producto lo hacen ustedes. Y el d ya lo hice yo, ¿verdad? O sea, que nada más. Bien, y acá está el módulo, que yo también ya les hablé un poquitito de verdad, le hablé un poquitito del módulo. Se llama módulo número complejo z a la longitud del vector correspondiente y se determina por eso. Es lo que yo les mostré hoy, ¿eh? Fíjense que esto ya le hice de acá. Acá estaba eso. A ver. Antes, acá. ¿Se acuerdan, no? Cuando le pregunté la distancia entre 2 puntos, bueno, en este caso saqué la distancia del origen al punto z y ahí le calculé le puse la fórmula que es la raíz cuadrada de la suma entre el cuadrado de la parte real y la imaginaria, que es exactamente lo que está acá. ¿Está bien? Ese más que está ahí, a ver, ¿está mal? No está mal, pero es redundante, ¿no es cierto? Porque al hablar de módulo estamos hablando de distancia. Y la distancia sabemos que es una función que es no negativa, o sea que... Pero bueno, no. ¿Es redundante? Sí. ¿Está mal? No. Así que bueno, ¿está bien? Esta definición significa, geométricamente, que el módulo de un número complejo es la distancia del punto z al origen de coordenadas. Además, las definiciones de conjugado y de módulo, o sea, en conjunto, en este caso, nos van a proporcionar, dice, una manera sencilla de calcular el inverso de un número complejo. Fíjense que esto ya se empieza a poner bueno. ¿Por qué, Leo, se empieza a poner bueno? Porque nosotros ahora ya vamos a empezar a relacionar las cosas que tenemos para empezar a calcular otro tipo de conceptos. Me refiero a los siguientes. Miren un poquitito acá. El inverso de un número complejo lo podemos calcular como el cociente. ¿Entre quién? Entre su conjugado y el cuadrado de su módulo. Fíjense que es fácil, ¿eh? Facilísimo. Además, a mí me gusta mucho más esta forma que calcular el inverso, porque el inverso a mí en realidad no me gustaría. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de calcular eso, a ver qué pasa, a ver si alguien me ayuda. Yo digo, a ver un complejo, vamos a ver un complejo cualquiera, qué sé yo, 3 más i, por ejemplo, qué sé yo, por decirlo, ese que sea bien sencillito, ¿verdad? Y vamos a ver esta fórmula como a nosotros nos va a permitir calcular de una manera muy sencilla, pero demasiado sencilla, demasiado ya, para mi gusto. Entonces uno dice, mira, vamos a suponer que el complejo que yo tengo es z, y se llama 3 más i, dijimos, ¿verdad? 3 más i. Bueno, yo quiero calcular su inverso. En función de lo que nosotros estamos queriendo hacer esto, me queda 1 sobre 3 más i, ¿verdad? Pero esto sería la idea de un cociente de dos números complejos, ¿no? O sea que lo que yo tendría que hacer acá es 3 menos i, multiplicar y dividir por 3 menos i, ¿o no? Sería esa idea. O sea que en el numerador que me queda 1 por 3 menos i es 3 menos i, ¿o no? Y en el denominador que me queda la diferencia del cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria. ¿Ah? Eso es lo que nosotros estuvimos viendo hasta recién. O sea que el numerador me queda 3 menos i, el denominador me queda 9 menos 1, ¿o no? ¿Puede ser que me quede de esa forma? Yo les pregunto a ustedes. ¿Sí? Bueno, yo también, a mí sí me queda de esa manera. O sea que en definitiva, esto nos va a quedar 3 menos i sobre 10, ¿o no? Eso no va a quedar. Ahora, yo quiero ver qué pasaría si yo quiero calcular de la otra forma. Nosotros sabemos que el inverso, ¿no es cierto?, de este número complejo, según lo que nosotros escribimos, es el cociente entre el conjugado y el cuadrado de su módulo. ¿Está bien? Bueno, ¿quién es el conjugado de 3 más i? Y acá te voy a poner, esto va a ser el cuadrado del módulo. ¿Y el módulo quién es? El cuadrado de 3, ¿sí o no? Más 1 al cuadrado. ¿Puede ser o no? Porque la parte imaginaria es 1. Entonces esto me queda 3 menos i, ¿sí o no? Esto me va a quedar raíz cuadrada de 10 al cuadrado. ¿Está bien? En este caso en particular, yo sí puedo cancelar, la raíz con la potencia. Ojo, en este caso, nosotros sabemos que en no todos los casos se puede hacer esto. O sea que esto me queda 3 menos i sobre 10. Y fíjense cómo llegamos a una forma muchísimo más fácil. Es más,
Esto que está acá, yo lo escribí porque lo quise escribir, no, porque al ver esto yo voy a poner 3 menos i aquí. ¿Está bien? O sea que se llega de una manera muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo cómo relacionar ya el conjugado número complejo con su módulo para obtener, ¿no es cierto?, el inverso de un número complejo. O sea que fíjense que esto, como le dije recién, se empieza a poner bueno. Y alguien me puede decir qué es el argumento. A ver, cuando argumento, esa palabra, ¿le suena algo, no? Argumento. No vengan a decir sí, cuando tenés que dar un argumento en un texto de lengua. No, sí, me puedes decir eso tranquilamente. Pero ahora estamos en una clase de matemática. Yo le pregunto a usted, ¿qué un argumento? A ver, ¿le suena un argumento o no? Eso pudieron haber utilizado en análisis 1 cuando tuvieron la derivada de una función en un punto, la definición analítica, pudieron haber visto ahí. Pudieron haber visto cuando tuvieron vectores, rectas, sistema de ecuaciones. En todo su lugar, ahora que me está acordando, pudieron haber estudiado eso. Argumento. Supongo que todos los que estamos acá, los 35 que estamos, 36. ¿Cómo? Como la pendiente, digamos, de la recta, digamos. Bueno, yo leí en el libro que pasó el profe que explicaba la parte polar, digamos, del bien, complejo. Bien, sí. Tita le llamaba a él al argumento, era la tangente de x sobre y, digo, de y sobre x o algo así. De y sobre x, sí, algo ahí puede andar, sí, exactamente. En realidad, claro, es el ángulo que forma en este caso el vector con el sentido positivo del eje real, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ser el argumento. Por eso, cuando ustedes dicen el argumento, un ángulo, qué sé yo, el ángulo forma 30 grados, bueno, el argumento, podemos llamarlo a eso que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros venimos acá, dice que argumento de un número complejo. Llámese argumento del número complejo z, fíjense que yo no pongo a más y b acá, porque ya sabemos que, como lo presentamos varias veces, sabemos que esa sería la forma binómica, ¿no es cierto? Hasta ahora, pues no vimos los demás. Dice el valor del ángulo comprendido entre el sentido positivo, el eje real y el vector z. ¿Estamos de acuerdo? Con la particularidad de que el valor del ángulo se considera positivo, si la lectura se lleva a cabo en sentido antihorario, y negativo si la lectura se efectúa en el sentido horario, ¿ok? Como sé, por eso yo le hacía referencia a su primer matemática en primer año, cuando vieron esta parte de cómo medir ángulo. Ustedes habrán visto algo de trigonometría, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, nada más que yo les recuerdo cómo era cuando se consideraba, ¿no es cierto?, que el argumento es positivo o negativo, nada más, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, al argumento nosotros le vamos a decir arg de z o argumento de la parte binómica en este caso, ¿verdad? Es una cuestión de notación, una cuestión de notación, argumento del número complejo, Entonces, fíjense que en este caso, acá se propone, ¿no es cierto?, un número complejo, menos 1 más i. Dice, a diferencia del módulo, el argumento, un número complejo, no se define de forma unívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada número complejo, o sea, cada número complejo tiene asociado un módulo y solo uno. ¿Está bien o no? Porque la distancia del origen a ese número complejo no pueden ser dos distancias distintas, ¿me entienden o no? O sea, si la distancia vale 2 y no vale 2,1, ni puede valer 25. Vale 2, punto. Pero eso me está diciendo que para un número complejo determinado, no va a existir solamente un argumento. No va a existir solamente un argumento. ¿Por qué? Me está dando el número complejo menos 1 más i. Fíjense que si nosotros queremos graficar ese número complejo, vamos a tomar el número complejo menos 1 más i, ¿está bien o no? Yo estoy diciendo que la parte real de ese número complejo se llama menos 1 y la parte imaginaria de ese número complejo se llama 1. ¿Está bien? Si nosotros lo queremos llevar a graficar, por decirlo de una manera, la parte real se llama menos 1, está acá, que esto es a. ¿Está bien? Porque este es el eje real y este es el eje imaginario. ¿Está bien? Y la parte imaginaria se llama 1, o sea que estaría acá, b. ¿Está bien? Igual a 1. Entonces, si yo quiero ver dónde estaría posicionado ese número complejo está posicionado acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí. O sea que
Ahí yo tendría el vector asociado y acá estaría el módulo de ese número complejo, ¿ok? O sea que el argumento uno puede decir que puede considerarlo de esta manera. O sea, ese es el argumento de ese número complejo. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Lo que hice. Sí. Bien. Pero como ustedes saben, ¿no es cierto? Que, bueno, podemos decir que el argumento de ese número complejo, en primera instancia se puede mover entre 0 y entre 2 pi, ¿no es cierto? Entre 0 y 2 pi medido en radianes, por supuesto. O sea que yo digo, bueno, arranco acá y termino acá. Pero yo puedo seguir, ¿no es cierto? Una vuelta, puedo seguir 2 vueltas, puedo seguir tantas vueltas como quiera y siempre quedar ahí. ¿Está bien o no? Pero o sea, eso no hay ningún problema, eso puede suceder. Entonces, ahí está la idea. Es más, cada vez que yo pasé por acá, fíjense, acá tenía un argumento, acá tenía otro argumento, acá tenía otro argumento, acá tenía otro argumento, y yo puedo seguir toda la vida. Es más, ahí yo me fui recorriendo en sentido positivo, pero yo puedo correr en sentido negativo, o sea, a favor de la aguja del reloj y también ir encontrando argumentos, ¿no es cierto? Entonces, me dicen que 3/4 de pi es un argumento para ese número complejo. 3/4 de pi más 2 pi es otro argumento para ese número complejo. ¿Está bien? O sea, para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo en este caso es lo siguiente. Bueno, nosotros dijimos que el número complejo está acá. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? 3/4 de pi es esto. O sea, acá nosotros tendríamos phi 1, ¿ok? Phi 1. Pero después me dice 3/4 de pi más 2 pi. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros arrancamos acá, más 2 pi quiere decir que te pego una vuelta completa. O sea, que llegué hasta acá. O sea, eso sería phi 2, que es phi 1 más 2 pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que ahí yo encontré otro argumento. Después fíjense el otro que me va a proponer. 3/4 de pi menos 2 pi. O sea que me tendría que ir en el otro sentido, ¿ok? Vamos a agarrar el rojo ahora. Yo me voy hasta 3/4 de pi, que estoy parado acá. ¿Está bien? Hasta acá. Este sería 3/4 de pi. Ahí. Pero me dice menos 2 pi, ¿qué hago? Recorro en este lado. Y fíjense que llego al mismo lugar. O sea que fíjense la cantidad de cosas que uno se puede dar cuenta acá. En definitiva, lo que me estoy dando cuenta yo es lo siguiente. Que esta es la forma general de los argumentos en número complejo. 3/4 de pi, ¿por qué? Porque es el primero que yo encuentro. Y siempre que yo sume un múltiplo de 2 pi, yo voy a caer ahí, ¿no es cierto? Y fíjense que yo estoy poniendo que K es un número entero. Si K vale 0, me queda 3/4 de pi, que obtendríamos phi 1, ¿no es cierto? Si K vale 1, me queda 3/4 de pi más 2 pi, obtendríamos phi 2. Y así sucesivamente. Si vale 2, pegaría 2 vueltas. Si vale 3, pego 3 vueltas. Si vale 4, pego vueltas. ¿Está bien? Ahora, si K toma valores negativos, como es entero, de 3/4 de pi, yo voy adicionando, ¿no es cierto? Pero en el sentido contrario. Es decir, si K es positivo, estaremos moviéndonos en contra de la aguja del reloj. Y si K es negativo, a favor de la aguja del reloj. ¿Se entiende lo que le digo, no? Pero esta sería la forma general, ¿no es cierto?, del argumento de este número complejo. De dependencia del valor de K, por supuesto. O sea, que la relación, si uno quiere por ahí, por analogía, ¿no es cierto?, que uno aprende a decir, bueno, a ver, para un número complejo existe uno y solo un módulo asociado. Bueno, ¿puedo decir lo mismo para el argumento? No. Un número complejo puede tener infinitos argumentos. ¿Por qué? Porque, bueno, según lo que nosotros estamos analizando acá es lo que se me presenta, ¿ok? Y una relación que uno puede encontrar tranquilamente entre todo esto, ¿cuál es la diferencia entre dos de ellos? La diferencia siempre va a ser un múltiplo de 2pi, porque es lo que a mí me va a ir dando los argumentos equivalentes, ¿ok? Es decir, que dos argumentos cualesquiera de un número complejo se distinguen uno del otro por sumandos múltiplos a 2pi. ¿Y cómo doy cuenta de eso? Por el valor de K. El valor de K me está diciendo eso, que la diferencia entre dos de ellos siempre va a ser un múltiplo de 2pi, ¿está bien? Entonces, a eso es lo que uno tiene que apuntar. A las cuestiones generales, a los conceptos básicos, madres, ¿no es cierto?, de estas cuestiones. No algo, una receta que yo ya anoto en mi hoja y me aprendo eso de memoria y ya está. No, tenemos que ir un poquito más adelante nosotros, ¿verdad? Bueno, y acá seguramente vamos a entrar en algo que recién me decía acá la compañera Ayelen, que ella estuvo leyendo, ¿no es cierto?, del libro que le pasó Flores, ¿no es cierto? Diferentes formas de la notación de los números complejos. Dice la forma algebraica o trigonométrica de un número complejo, ¿sí?
El número complejo que yo voy a tomar es Z. O sea, nos vamos a partir de la que conocemos, ¿no es cierto? A más y B, ¿ok? Esa es la que conocemos. Bueno, esto que ven acá, chicos, es trigonometría, pero más pura imposible. ¿En qué sentido? Miren un chiquitín. Vamos a ver, vamos acá. Es trigonometría, pero purísima, ¿eh? A ver, déjenme, vamos a arreglar una hojita más. Ahí está. ¿Sí? Antes de leer lo que está escrito ahí, yo creo que nosotros hagamos la deducción para que ustedes vean que lo que uno aprendió anteriormente es necesario para ir entendiendo este tipo de cuestiones, ¿ok? Bueno, miren un chiquitín. Vamos a suponer que solo agarramos el número complejo Z, que se llama A más I, B, ¿ok? Perdón. Y vamos a suponer, ¿no es cierto?, que ese número complejo está en el primer cuadrante. Si está en cualquier otro, lo mismo. Y acá tenemos el complejo Z, dijimos, ¿verdad? Entonces acá está su parte real y acá está su parte imaginaria. Y acá está el vector asociado a ese número complejo y tenemos el módulo, tenemos todo, ¿verdad? Entonces voy a hacer una consideración. Yo sé que el módulo de ese complejo le vamos a llamar R, qué sé yo. ¿Y por qué le vamos a llamar R? Y porque le podemos llamar RPQ, el número que ustedes quieran, ¿verdad? Este lado que está acá va a ser A y este lado que está acá va a ser B. Acá tenemos el ángulo recto, ¿ok? Bueno, muy bien. Nosotros sabemos que por las razones trigonométricas, ¿sí? Por las razones trigonométricas, díganme ustedes, vamos a suponer que acá yo tengo el argumento del número complejo, le vamos a llamar phi, ¿está bien? Phi le vamos a llamar. ¿Estamos? Ese es el argumento. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si yo utilizo las razones trigonométricas asociadas a un ángulo agudo, ¿no es cierto?, en un triángulo rectángulo, nosotros sabemos lo siguiente, que el seno, ¿está bien?, de ese ángulo θ, ¿a quién es igual? Es igual al lado opuesto, ¿sí o no?, que es B, sobre la hipotenusa, que es R, ¿sí o no? Y también sabemos nosotros que si tomamos el coseno de ese ángulo θ, es el cociente entre el lado A, en este caso, y la hipotenusa que se llama R, ¿ok? O sea que ahí nosotros tenemos dos relaciones, de las cuales nosotros podemos decir lo siguiente, pará un poquitito, pará. ¿Por qué? Porque tanto A como B hacen referencia, ¿no es cierto?, a esta forma que yo tengo acá del número complejo. Pero acá aparecieron dos parámetros nuevos, En todo esto apareció un parámetro que se llama θ y apareció un parámetro, bueno, ese era una I supuestamente. Y apareció un parámetro que se llama R. ¿Quién es? Es el argumento y es el módulo, ¿está bien o no? Que nosotros esas cosas definimos. Pero entonces, yo me estoy dando cuenta de lo siguiente, que a la parte imaginaria del número complejo expresado en su forma binómica, yo lo puedo escribir como ¿quién? Como el módulo del número complejo por el seno del argumento, ¿sí o no? Que hice, multipliqué por el módulo a ambos lados, ¿ok? Como número complejo, como número real, por supuesto. Y que la parte real de ese número complejo Z, si multiplico por el módulo a ambos lados, me queda el módulo del complejo por el coseno de su módulo, ¿ok? Entonces, nosotros de esta forma encontramos una relación existente entre quién y quién, entre la parte real e imaginaria del número complejo en su forma binómica, ¿está bien?, en función de otros dos parámetros, que es el argumento y el módulo. Pero fíjense un poquitito, que si Z es igual a A más IB, si Z es igual a A más IB, esto yo lo puedo escribir como R por el coseno de θ más R por el seno de θ, ¿o no? Y nosotros anteriormente dijimos que el módulo de un número complejo es único. Por lo tanto, en este caso, esos dos R que aparecen ahí son exactamente los mismos. Por lo tanto, yo puedo sacar como factor común R y esto me queda coseno de θ más, acá me olvidé el I, perdón, ahí está, el I me olvidé, más I seno de θ, ¿ok? Y de esta forma nosotros estamos encontrando una nueva expresión del número complejo. ¿Entendieron lo que hice o no? ¿Entendieron esto que estoy haciendo? ¿Sí? Sí. Bueno, si no se entiende, me dicen, por favor. Bueno, ¿por qué hice todo eso? Porque ahora ustedes encuentran los resultados nada más acá. Ahora encuentran los resultados. Ustedes dicen.
que la parte real imaginaria del número complejo z, expresado de forma binómica, se puede expresar en función del módulo R y el argumento, ¿sí? Del siguiente modo me dice, y bueno, ahí está lo que yo llegué. Acá está lo que yo llegué. Nada más que yo quería que ustedes vean de dónde salió todo eso. Dice, entonces podemos encontrar la forma trigonométrica. ¿Qué hicimos? Reemplazamos A en función del módulo y el argumento, que es la parte real, la parte imaginaria que es B, en función de los mismos parámetros, y pudimos llegar a esa expresión que tenemos ahí, ¿ok? Y bueno, entonces ahí nosotros pudimos relacionar la parte binómica con la trigonométrica del número complejo. Lo que aparece en la siguiente filmina es la relación inversa. Nada más. ¿Cómo paso a la forma binómica si tengo el módulo y el argumento? Pero eso ya es más una equivalencia, o sea que no es un concepto nuevo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y fíjense que este dice, para resolver el sistema anterior, en todo caso vamos a suponer que yo quiero recordar el argumento, conociendo ABR, o podemos utilizar la tangente. Nosotros sabemos que la tangente es el cociente entre el seno y el coseno, ¿verdad? Por lo tanto, sobrevive B sobre A porque los módulos se me cancelan, ¿verdad? En ese caso. Porque A, B, R son todos números reales, ¿ok? O sea que vamos encontrando relaciones, pero utilizando, ¿no es cierto?, conceptos de la trigonometría básica, por decirlo de una manera, ¿ok? Bueno, este le va a quedar como tarea, pero seguramente el profe Flores ya les fue pidiendo a ustedes esto, ¿no es cierto? Escribir ese número complejo en forma trigonométrica. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá, chicos? Encontrar el módulo. El módulo de este complejo es raíz de 2. Y después encontrar el argumento. Ya saben cómo encontrar el argumento porque acá yo les di la forma, miren. Más fácil es utilizar la tangente del argumento que es B sobre A, o sea, en este caso sería menos 1 sobre 1. O sea, sería la tangente de tita me estaría dando menos 1. ¿Ok? Y bueno, saco la inversa de la tangente y estaría encontrando el argumento. Si lo pueden pasar a radianes, mucho mejor, va a ser más sencillo, ¿verdad? Eso le queda como tarea. Ustedes saben que cualquier cosa que después no les salga, me consultan a mí, a Flores o a Julián, cualquiera de los tres. Bueno, y a ver, me parece que el profe Flores ya anda por acá dando vueltas. Me parece... César. Pica. ¿Por qué no avisar? Mirá, si yo estoy hablando mal de hoy, vos justo entraste. Estaba abajo de la mesa escondido. Vos me tenés que decir, Paulo, entré, mirá. Porque si yo justo digo, no le hagan caso a Flores, que habla muy al Pepe por ahí. ¿Y Julián está o no? Mirá, no sé, lo busqué, pero me temo que no. Creería que no. Porque me parece que está ocupado en este momento con otra clase. No estoy seguro. Sí. Ahí, ya que estás hablando de estas cuestiones de hacer problemas y esas cosas, en el aula virtual los alumnos tienen acceso, no sé si me dejas compartir una carpeta, puede ser, déjame, porque creo que estás hablando. Ahí dejé de compartir. Ajá, correcto. A ver. Ustedes ya tienen registrado un correo electrónico, pero ahí en el chat se lo estoy colocando de nuevo. Y me pueden enviar las preguntas o saquen una foto a lo que escriben y yo se los corrijo. O sea, no tengo problemas en verlo, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes arnaldocflores@gmail.com. En el chat se los puse a mi correo electrónico, pueden mandarme ahí directamente porque ese es el correo que normalmente siempre estoy mirando. Entonces, pueden sacarle una foto, pueden hacer lo que sea, y me lo remiten al correo, yo se los corrijo y se los devuelvo en forma inmediata si es que tienen algún tipo de problema, ¿no es cierto? Eso sería bueno que lo vayan haciendo. La segunda hoja de esa guía de trabajos prácticos ya involucran algunos problemas de radicación y potenciación de números complejos que todavía Paulo no se los estuvo indicando, ¿no es cierto? Pero en principio la primera hoja estaría disponible como para que ustedes la puedan resolver. Por lo tanto, les reitero nuevamente, comiencen a resolver y remítanme a mi correo lo que van resolviendo. Ya les digo, pueden hacerlo en una hoja de papel y le sacan una foto y lo cargan al correo electrónico, súbanlo en formato PDF, mejor todavía. De esa manera es más fácil de leer a veces. Y me lo mandan y yo se los voy devolviendo. ¿Qué les parece? ¿Puede ser?
Tardan en contestar, pero contestan. Contestan, sí. Bueno, o sea, de aquí antes del lunes de la semana que viene, ustedes tienen unos cuantos problemitas para resolver y me los van pasando durante el transcurso de estos días y yo se los voy viendo. Si no hay ningún tipo de problema y es evidente que está bien eso, listo, ni lo mandan, pero me refiero a que me mandan cuando tienen algún tipo de duda, por supuesto. Bien, continúa, Pablo. Vale. Yo lo que les estaba por proponer, chicos, si ustedes quieren, eso sí, si ustedes quieren, nomás en realidad, hagan un grupo para complemento, hagan un grupo. Yo sé que Julián, ustedes ya lo tienen, a César también. O si quieren si tienen un grupo, agréguenme nomás a mí, porque por ahí pueden mandar una duda, o yo estoy al Pepe con el teléfono, le pongo dónde está, o César está, o está Julián. Pero bueno, les propongo eso. Si quieren agregarme al grupo, me agregan, yo no tengo ningún problema. Y si no quieren, tampoco hay ningún problema, así que... Pero eso les dejo a ustedes, ¿verdad? Que se manejen como ustedes quieran. No les voy a obligar a que tengan un grupo conmigo, porque por ahí, ¿qué tengo que ver yo, no es cierto? Pero si quieren tener, súmenme. Si no, seguimos de esta manera, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver unas cositas más y les voy a dejar en libertad. Bueno. Lo que a continuación va a aparecer, bueno, me van a tener que decir, se está viendo ahora, sí. Son las propiedades, ¿no es cierto? En realidad son algunas de las propiedades, ¿no es cierto? Bueno, son todas, por supuesto. Pero son algunas de las propiedades, esta lista de propiedades le dice en función de lo que, por ahí generalmente uno necesita, pero no quiere decir que no se puedan complementar con otras, ¿no es cierto? O ver otro tipo de desigualdades, qué sé yo, que por ahí son importantes, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que en definitiva, partimos de dos números complejos. Acá me dice que se cumple la idempotencia respecto del conjugado. O sea, el conjugado me devuelve el número complejo. Me dice que se va a dar, acá hay una equivalencia, que si el complejo es un real puro, el conjugado es igual al complejo. Esto es evidente, ¿no es cierto? Porque el conjugado se ve afectado en la parte imaginaria. Que el conjugado de la suma del conjugado, el conjugado un opuesto al opuesto del conjugado, cosas de ese tipo. O sea, me está diciendo que la relación de conjugado es un operador lineal, se puede llamar, ¿no es cierto?, como algo lineal, porque se está cumpliendo en el 3 la aditividad, en el 4 la homogeneidad, ¿no es cierto? O sea, que son cosas muy interesantes, que el conjugado del producto de los conjugados, y bueno, y ahí yo le voy mostrando acá ciertas relaciones, ¿no es cierto? Ciertas relaciones. Después también respecto del módulo, ¿no es cierto? Estas desigualdades están muy buenas, porque por ahí, en algunos casos, para ir pensando algunos problemas, necesitamos acotar algún número complejo, ya sea inferior o superiormente, y estas desigualdades están bastante interesantes en ese sentido. Acá, fíjense que esta es muy parecida. La 11 es un caso particular de lo que yo les probé hoy con el ejemplo, ¿no es cierto? Que si el complejo, en este caso, es distinto de 0, nosotros mostramos que el opuesto de un número, el inverso, perdón, de un número complejo, es el cociente entre el conjugado y el cuadrado de su módulo, cosas de ese tipo. Y bueno, y ahí van saliendo algunas cosas. El módulo es un producto del producto de los módulos, esta es la famosa y conocida desigualdad triangular, etcétera, etcétera. Acá yo puse 14, nada más, pero hay más, chicos, hay más que me relacionan otras desigualdades, ese tipo de cosas, Pero eso va a depender de cada uno, después sí, para ir completando, ¿no es cierto?, su cajita de herramientas para esta materia, ¿ok? Bueno, y acá, ¿se acuerdan que yo les dije hoy? Generalmente por ahí o suena razonable pensar que cuando uno presenta hablando de algún conjunto numérico o algún conjunto de otra cosa, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes también en la primera matemática que vieron estudiaron algo de matrices, yo supongo que después le dijeron, mirá, dos matrices se suman si ven que pasa esto, ustedes pueden multiplicar matrices si pasa esto, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas condiciones. Con las funciones también, pues decir, bueno, mirá, vos podés sumar dos funciones o cosas de ese tipo, o podés componer dos funciones, pero tenés que tener cuidado, ¿no es cierto? Si los valores de la primera caen dentro, son una cantidad de cuestiones dando vueltas. Bueno, lo mismo pasa acá. Lo que va a pasar ahora, se van a presentar algunas, las mismas operaciones que nosotros presentamos antes, pero en la forma trigonométrica. Me dice, mira,
tenemos un número complejo de parámetros R y tita, y otro número complejo de parámetros R' y tita'. ¿Cuándo se va a dar la igualdad entre el número complejo en forma trigonométrica? Miren, el CISO sí me está diciendo que es equivalente. De ahora en adelante significa eso, ¿no es cierto? Si sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en un múltiplo de 2pi. Eso me está diciendo, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos asegurar la igualdad entre dos números complejos en forma trigonométrica. O viceversa, ¿no es cierto? Como lo estoy diciendo con una equivalencia, por ahí, para pensar algún problema o alguna demostración o algo de eso, a nosotros nos puede servir esto, suponiendo que son iguales, plantear, ¿no es cierto?, que los módulos son iguales y sus argumentos difieren en 2pi, cosas de ese tipo. Bueno, el producto del número complejo, fíjense que hoy una compañera me preguntaba, vamos a hacer tal cosa, yo te dije, fíjate que el producto por ahí va a ser mejor realizarlo en otra forma que en la dinómica. Depende, eso mejor también, eso es de cada uno, chicos, porque a alguno le gusta hacer cálculo y le va a convenir la otra. Y al que por ahí quiere resumir un poquito, quizá le convenga esta. ¿Por qué? Tenemos dos números complejos, z y z'. Fíjense cómo es el producto. Por supuesto que el producto, como sabemos que se cumple el LSR, y en este caso también se va a cumplir la forma que tiene. El producto también va a ser un número complejo, porque cumple el LSR, y la forma tiene que ser la trigonométrica. Miren quién es el módulo. El módulo es el producto de los módulos respectivos. ¿Se dan cuenta, no? La forma es la misma. ¿Y quién es el argumento? La suma de los argumentos anteriores. O sea que, si ustedes miran bien, lisa y llanamente, para multiplicar dos números complejos en forma trigonométrica, ¿saben lo que hay que hacer? Solamente sumar dos argumentos y multiplicar dos números reales. ¿Se están dando cuenta? No, eso es únicamente lo que hay que hacer acá, porque la forma sabemos que es la misma. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar en el caso del cociente de forma trigonométrica? Lo mismo va a pasar. Fíjense lo que me plantea acá. Me está diciendo que yo voy a tener que, o sea, el cociente entre dos números complejos en forma trigonométrica va a ser un W, que otro número complejo. ¿Está bien? Y ese W tiene la forma, fíjense. ¿Ese quién sería en este caso? El módulo del cociente. ¿Quién sería phi? El argumento del cociente. ¿Está bien o no? Bueno, ¿cómo se calcula ese? Fíjense, como el cociente de los módulos. ¿Y quién es phi en este caso? La diferencia de los argumentos. O sea, antes era la suma, ahora la diferencia. Antes era el producto, ahora es el cociente. Pero fíjense, a ver, yo quiero que ustedes se den cuenta qué sencillo que son los cálculos que tenemos que realizar para hacer un producto o un cociente de número complejo en su forma trigonométrica. Muy sencillos son. Bueno, y esta partecita, miren un poquitito, potencias y raíces, me gustaría que ustedes lo lean, De acá, leer los libros mucho mejor siempre es mucho mejor leer los libros, Lean la parte de potencias, raíces, hagan primero lo que le dijo el profe Flores, vayan leyendo esto, si quieren guíense por lo que está acá, pero mejor si lo leen de un libro, siempre va a ser mejor eso. Fíjense acá que yo les pido un ejemplo, ¿no es cierto?, de una potencia 14, qué sé yo, de un número complejo. Acá le pido la raíz cúbica del complejo, bueno, justamente raíz cúbica de menos 8, va a ser un real puro, pero bueno, un complejo. Y la siguiente clase ya vamos a empezar a hablar de la topología en C. Vamos a empezar a hablar los conceptos de qué es un abierto, qué es un cerrado, cómo se define un entorno. En definitiva, muchas de las cosas que vamos a hablar acá, el nombre que a usted le va a sonar